Bien, y uno de los estrenos de esta semana en la Argentina es una película que se llama Terrifier 2, El payaso siniestro. Es una película de terror que viene con mucho hype, con mucha cuestión que dice que hay gente que se ha descompuesto en las salas y cosas por el estilo. No quiere decir que ustedes, si van a verla, se vayan a descomponer, pero sí, muchas veces cuando hay películas sangrientas, esto no es ninguna novedad en la historia del cine, se ha descompuesto cierta gente en escenas así que son impresionantes. Por ejemplo, con Rescatando al Soldado Ryan sucedió inclusive con una película que era nacido el 4 de julio, una película con Tom Cruise, que por ahí no era tanto, pero había una escena donde él tenía una fractura expuesta que hay gente que la descompuso en el cine, según el testimonio de la gente que trabaja en las salas. Bueno, en este caso, Terrifier 2 es una película que tiene un payaso siniestro, perverso, cruel, muy malo, que es como una entidad del mal que solo se dedica a hacer el mal. Y bueno, va matando gente y lo hace de la manera más cruenta, sangrienta y tremenda posible. Hay gente, por ejemplo, que le corta la cabeza y le saca el cuero cabelludo. Hay otra gente que le corta un miembro. En la primera parte hay uno que le saca un ojo. Y bueno, y los va matando de manera tremenda. Y todo esto se ve bien explícito. O sea, vieron que a veces uno, cuando va a suceder algo muy terrible, bueno, la cámara muestra algo, qué sé yo, muestra sangre en la pared o algo por el estilo, en vez de ver el gore, que se llama. Y bueno, este es el estilo gore o gore que se le dice a estos filmes de terror, que son más que de la cuestión terrorífica en sí, de mostrar mucha sangre. Bueno, en ese sentido es como la apoteosis del gore, esta película, y no sé, si no es una de las películas que más litros de sangre falsa han gastado en la historia del cine, seguramente debe estar en algún ranking de esa onda. En ese sentido, la película, digamos, es notable. Y bueno, más allá de eso, tiene una especie de argumento y tiene, digamos, cierta tensión. La película, como película de terror, por ahí quizás no le dé tantos sustos como otras películas, pero sí es bastante efectiva a la hora de impactar y a la hora de tener tenso al espectador y de tener cierto suspenso. En ese sentido, la película funciona. Y tiene escenas que son tan impresionantes que quizás les quede en la cabeza dando vueltas, y no queda mucho miedo residual, que le llamo yo, que es cuando uno va a ver una película como El Exorcista, que después viene y le tiene miedo a la oscuridad o tiene miedo que se aparezca y lo posee un demonio uno en la noche. Pero sí me pasó que la vi anoche y en la noche dormí y tuve dos sueños donde lo vi al payaso terrorífico. No fueron pesadillas, pero evidentemente me impactó lo suficiente como para soñar dos veces con él a la noche. La película, a diferencia de la anterior, de la Terrifier 1, que era una película más floja, más tranqui, mucho más independiente, con menos presupuesto, esta es, la verdad, muy superior, pero muy superior. Si la otra no les gustó, capaz que esta sí les guste. Mantiene más o menos la sangre y el personaje este del payaso este que se llama Art, que va a entrar en los anales de lo que es el cine de terror y de los monstruos y de los asesinos del cine de terror seguramente. Y es bastante, tiene una presencia bastante siniestra. Y una de las cosas que mejora la película es que ahora hay más historia. La otra vez había dos chicas que él como que perseguía y después venía una tercera que era la hermana, pero como que no había mucha coherencia así en el argumento. Pero en esta ya hay una historia, ya hay una protagonista que de entrada se ve que es la protagonista y que es la protagonista durante toda la película, que es una chica que ha tenido un padre que tenía algunas visiones o algo por el estilo.
y antes de morir hizo como un libro de dibujos donde la había dibujado ella como una superhéroe con una armadura y con una espada, y esa espada se la lega a él, a la chica, y ella construye esa armadura en la vida real para Halloween, digamos, pero la hace, y que queda vestida como una amazona, digamos, una cosa así. Y también tiene entre esos dibujos el dibujo de este payaso siniestro. Bueno, la cuestión que esto le da una cuestión que no tenía la anterior, que la anterior era simplemente un tipo matando gente de manera cruel. En cambio, esta ya genera una mitología y abraza el costado supernatural que no hacía la otra, porque la primera película era, digamos, el tipo matando y eso era todo. Y lo único de sobrenatural que tenía era que al final cuando lo matan, digamos, en realidad no muere. Entonces es como que ya uno dice, bueno, tiene que haber alguna forma sobrenatural que no muera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente vuelve en la secuela. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ahora la película de arranque abraza ese costado sobrenatural y eso funciona mucho mejor. Porque, por ejemplo, en la primera escena, que vendría a ser como la continuación de la primera película, él le está faltando un ojo y se lo arranca el médico, el que hace la autopsia, y se lo pone él. Uno ya está viendo que, bueno, tiene algún poder que la gente normal no tiene por algún motivo. No se explican mucho esos poderes, pero sí está ese aura sobrenatural, sobre todo que ahora también aparece como una pequeña payasa que es como una especie de alucinación que él ve, pero también lo pueden ver otras personas que están conectadas en esta cuestión de la mística esta de la película, como la heroína y su hermano. Y en ese sentido, esta nueva mitología que tiene funciona bastante bien y le da una mayor riqueza a la película y no la hace vacía como era básicamente la primera. Entonces uno va esperando ese enfrentamiento entre ellos y que no decepciona, por cierto, y van muriendo otros personajes en el camino. La película es en cierta forma un hito en el cine de terror de los últimos tiempos. Es muy desfachatada, es muy que uno dice, bueno, no toma prisioneros, no toma rehenes, o sea, va al hueso, es clara, es concisa, no da tantas vueltas y sabe lo que quiere la película y tiene un villano, la verdad que está realmente muy bueno. Así que yo diría que para los amantes del cine de terror es una película que tienen que ir a ver obligatoriamente este año, porque aparte el furor que ha causado y que ha sido una película con un bajo presupuesto, aunque se nota mucho mayor que la anterior, pero con ese bajo presupuesto ya ha recuperado y ha multiplicado más de 40 veces su inversión. Así que la verdad que es una película, y sigue sumando en el cine, es una película que es interesante de ver para los fans del género, pero sabiendo que es súper sangrienta y a los que no les gusta el terror, bueno, evitarla, o a los que sean impresionables, evitarla. Y bueno, lo ideal sería verla en el cine, como yo lo hice, donde hay una cosa que quisiera destacar, que había mucha gente que salía y volvía de la sala. Es como que iba al baño, una cosa así. En un porcentaje mayor al que se suele ver. Yo no sé si querían descansar un poquito o si estaban medio descompuestos por alguna escena. O, bueno, no sé. Pero me llamó la atención ese dato. Y generalmente cuando se va la gente del cine también lo digo, y en este caso se fue una pareja, seguramente no porque se hayan aburrido, sino porque, bueno, venía con varias crueldades en la película y cosas por el estilo, y ya en un momento donde ya entramos en el reino del canibalismo inclusive, bueno, para mí que dijeron, no, esto es demasiado para nosotros y se retiraron. Así que, bueno, si les gusta el cine fuerte, que no toma rehenes, sangriento y salir de la sala chorreados de sangre, bueno, esta es su película. Terrifier 2
el payaso siniestro.